Hechos capítulo 4. Versículos del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y echando mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Señor, confesamos nuestra debilidad. Confesamos, Señor, nuestra limitación, nuestras limitantes, Señor, cuando venimos delante de tu palabra y cuando esa palabra tiene que ser llevada a la vida nuestra. Señor, que tu Espíritu nos habilite para poder hacerlo. Y una vez más, Señor, que tu nombre sea exaltado en esta tarde. Ayúdame, ayúdales a mis hermanos y hermanas para nuestro bien eterno y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestro último domingo, en el último mensaje de la serie que estamos estudiando en el libro de los Hechos, dejamos a Pedro y a Juan y ellos están predicando en el pórtico de Salomón. Una gran multitud ha sido reunida ahí. Las personas se han agolpado, las personas se han reunido en esa zona del templo porque había sucedido algo que no podían creer. Había ocurrido un evento que no era normal que sucediera. ¿Se recuerdan qué era lo que había sucedido? ¿Cuál era el milagro? Era un hombre que se había arrastrado toda su vida, pero que de repente este hombre entra corriendo al templo. ¿Y qué entra haciendo? Entra saltando y alabando a Dios, y las multitudes quieren saber de qué se trata ese bullicio. Entonces, ese milagro
es utilizado por Juan y por Pedro para una vez más llevar a cabo la predicación del Evangelio. Este hombre cojo ha sido sanado, pero rápidamente se reúnen alrededor de Pedro y de Juan. Y Pedro hizo lo que siempre hacía y era dar a conocer al protagonista de ese milagro. Pedro aprovechó la oportunidad para glorificar a Cristo. Así que veamos juntos ese escenario. Imaginémonos que están ahí reunidos, toda la gente ha venido. Algunos dicen Pedro y Juan están delante del Sanedrín, de aquellos encargados del templo que se encargaban de todo lo que sucedía, no solamente el guardia que se encargaba en cuanto a la seguridad, sino que también estaban los sacerdotes quienes llevaban a cabo los sacrificios. Pero también está otro grupo ahí, están los saduceos. Así que veamos juntos ese escenario, están ahí todos. Pedro está predicando ante una gran multitud y ellos están diciendo que lo que ven no ha sido hecho por ellos mismos, sino que ellos solamente han sido instrumentos en las manos del protagonista, de aquel que ellos acaban de arrestar, aquellos que acaban de crucificar y de aquellos que ellos de alguna manera ya habían oído que Él había resucitado y había ascendido al cielo. Se trataba de ese Jesús de Nazaret. Pero de repente están ahí en medio de la predicación y de repente entran los religiosos. Ahí, ya me imagino yo, de entre toda la multitud queriendo escuchar el Evangelio, empiezan a abrirse paso los religiosos, empiezan a abrirse paso los fanáticos. Y la Reina Valera dice que entraron resentidos. La Reina Valera dice que entraron resentidos. La Biblia de las Américas dice que este grupo, el Sanedrín, que estos hombres entraron indignados. También la Nueva Traducción Viviente dice que estaban sumamente molestos. Y entraron muy probablemente con dos intenciones que no lo dice el texto, pero que podríamos asumir cuáles eran las intenciones, muy probablemente dos. La primera era dispersar a la multitud para que no siguieran siendo expuestos a la predicación del Evangelio, y la segunda, meter presos a aquellos por quienes se está llevando a cabo la predicación. La predicación ha sido muy poderosa, ha sido muy especial, ha sido muy respaldada por el Señor, al cabo que se han convertido, ¿cuánto dice la Escritura? 5,000 gentes, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que, hermanos, el evento que dio inicio aquella tarde, lamentablemente sigue estando presente en el día de hoy, como lo es la oposición que muchas veces trae persecución. Y yo lo voy a decir una vez más, y creo que alguien de ustedes podrá decir otra vez lo de la persecución. Miren, lo que nosotros estamos viendo alrededor de nosotros solamente es el inicio de lo que se viene. Usted y yo vamos a empezar a ser cuestionados y a ser perseguidos por causa del Evangelio, pero si el Evangelio es fielmente predicado. Pero si el Evangelio es prostituido, si yo por estar en paz con las leyes, yo voy a ocultar y voy a maquillar aquellas cosas y voy a dejar que el mundo penetre a la iglesia y no que la iglesia penetre al mundo, entonces yo voy a tener paz. Pero si yo predico el Evangelio de manera pura, sin transgredir lo que el Señor ha dejado escrito, entonces yo me voy a ver en problemas. Y si hay algo que ha caracterizado el cristianismo a lo largo de la historia,
ha sido la burla. Ha sido la burla. Ha sido el rechazo. Ha sido la persecución. Muchos se preguntan dónde fue el primer mártir, dónde empezó la persecución. Bueno, el primer mártir, más adelante lo veremos, fue Esteban, pero la persecución da inicio acá. La persecución empezó ahí y sigue estando entre nosotros, y por lo que vemos a nuestro alrededor, lejos de que esto se vaya a mejorar o vaya a menguar, esa oposición va a ir escalando y escalando y escalando. Los que han predicado y han defendido el nombre de Jesús han sufrido y van a seguir sufriendo por hablar y por predicar en el nombre de nuestro Salvador. Y si vamos al texto, estos hombres, Pedro y Juan, están predicando. Los religiosos vienen, dispersan a la multitud y a Pedro y a Juan los meten directamente a la cárcel. Pero desde antes que esto sucediera, Jesucristo ya ha hablado en varias ocasiones de esto en los evangelios. En su ministerio terrenal ya Él había hecho mención de esto. Hacía tiempo atrás que había reunido a sus discípulos, había reunido a sus seguidores y les había profetizado lo que iba a pasar por hablar en su nombre. Y si no, miren lo que dice en Marcos capítulo 13, versículo 9. Lo que iba a suceder con aquellos que vinieran hablando en su nombre. Marcos capítulo 13, versículo 9 dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de los gobernadores y de reyes os levantarán por causa de mí para testimonio a ellos. Estaba dicho. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, dijo el Señor, para testimonio a ellos, para que ellos escuchen de qué se trata el mensaje. Y eso es exactamente lo que está sucediendo acá. ¿Y por qué está sucediendo todo este alboroto? ¿Y por qué están llevando a cabo todo este evento, estos hombres que han entrado ahí dispersando al pueblo? Por una sencilla razón. Simplemente por la sanidad de un hombre y por haber o por hablar en el nombre de Cristo. Este hombre entró saltando y alabando a Dios. El domingo pasado nosotros vimos eso. Entonces, de los versículos del 1 al 7, estos hermanos están presos por predicar. Dice el versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Entre la multitud se va abriendo paso una parte muy importante del judaísmo. Un grupo religioso, y por lo menos vemos las tres características de este grupo. Están los sacerdotes, está el jefe de la guardia y están los saduceos. Pero veamos de manera breve las actividades que estos grupos realizaban, no solamente en las afueras del templo, sino también dentro del templo. Primero, los sacerdotes eran los encargados de realizar todos los sacrificios dentro del templo. Ellos eran los encargados de la parte espiritual, por así decirlo. Luego, otra actividad, el jefe de la guardia era el encargado de vigilar en cuanto a la seguridad en el interior del templo. Obviamente, este jefe de la guardia tenía personas que vigilaban en todo el entorno, en todo el contorno, pero había un encargado, y este encargado era el jefe que nosotros vemos aquí en la escena. Y era el encargado de cualquier evento y estaba bajo su responsabilidad. Y luego vemos a los saduceos. Y estos eran una de las 4 sectas. Entre estos saduceos habían
4 sectas que formaban el judaísmo. Estaban los fariseos, y esto lo voy a mencionar porque esto nos va a ayudar a nosotros a entender, a ubicarnos donde nosotros estamos con este grupo que acaba de entrar ahí, abriéndose paso, causando un revuelo por estos 2 hombres que están predicando el evangelio. Entonces los saduceos eran una de las 4 sectas que formaban el judaísmo. Estaban los fariseos, estaban los eséneos, estaban los celotes y estaban los saduceos. Y como dije, para entender lo que hacen los saduceos, es como hablar de hoy en día de los teólogos liberales. Ellos solo creían en el Pentateuco. Eso quiere decir que solamente creían en ¿cuántos libros? 5. ¿Escritos por quién? Por Moisés. Solamente eran, para ellos, solamente era la fuente que ellos tenían. Ellos no creían en los ángeles, por lo tanto tampoco creían en los demonios. Ellos no creían en la inmortalidad, no creían en que después de la muerte hay todavía más. Creían que una vez que llegamos a la muerte, ahí se terminó todo, no había vida eterna para ellos. Y algo en lo que basaban su doctrina era que no creían, peor aún, si no creían en todo esto que acabo de mencionar, peor aún creían en la resurrección, y ahí es donde ellos basaban toda su doctrina, toda su teología. Y creo que es necesario decir todo eso para ayudarnos a entender lo que estaba sucediendo en el interior del templo con estos hombres. Entonces vamos al versículo 2 del capítulo 4. Resentidos. Como dije, la Reina Valera dice resentidos. La Biblia de las Américas dice que ellos entraron indignados. Y la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción muy en nuestro vocabulario, dice que entraron extremadamente molestos. ¿Por qué? De que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Llegan ahí los saduceos enojados, llegan irritados porque los predicadores están derribando y están tirando al suelo su teología, están tirando al suelo su doctrina, están hablando de la resurrección. Lo primero, están hablando de Jesús, quien había sido una piedra en el zapato de ellos para todos los religiosos. Si se acuerdan, ellos mataron a Jesús. Según ellos, le quitaron de en medio. Era un estorbo para su agenda. Ellos creen que lo han borrado del mapa y unas semanas después empiezan a escuchar y Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret. Ya nosotros en lo que vamos en el libro de Hechos, ya nosotros leímos varias veces Jesús de Nazaret, pero también algo que ya vamos, esta semana que hemos abarcado Hechos, también Pedro y Juan y los apóstoles, ellos están hablando de Jesús de Nazaret, pero también de su resurrección. Algo que obviamente tenía enfadado a esta gente. Entonces lo primero, estaban hablando de Jesús. Lo segundo, este grupo estaba muy irritado porque en los primeros discursos de esta iglesia naciente, ellos han estado escuchando unas palabras claves en el Evangelio. Palabras claves que tienen que gobernar su mente y la mía, tienen que estar en mi mente y en la suya, que es Cristo ha resucitado. Palabras que tienen que estar en nuestro vocabulario cristiano. Si vamos un poquito
Y rastreamos lo que ya hemos visto hasta hoy. Dice Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahí está Cristo crucificado, Cristo resucitado, ahí está el resucitado. Luego vamos al capítulo 2, versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dios le levantó una vez Cristo resucitado. El 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Una vez más, Cristo resucitado. Llegamos al capítulo 3, versículo 15, en donde la semana pasada nosotros vimos cómo Pedro está enfrentándose con ellos y les dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Resucitado, resucitado, resucitado. No hay un Cristo muerto, hay vida después de la muerte, hay una vida eterna, pero también hay un juicio eterno, y a eso ellos se le corrían. Entonces, lo tercero es que ya están airados porque se están dando cuenta de que la multitud se está creyendo el mensaje de estos hombres de Dios. Y ese mensaje es que aquel que crea en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Eso le causó molestia a este grupo. Cristo y su resurrección es algo que ellos no pueden soportar. Lo mataron y ha resucitado. No lo pueden soportar. Es algo que a ellos les está quitando seguidores. Y por cierto, ¿quiere usted hablarle a alguien del Evangelio? Estas dos palabras tienen que estar en su vocabulario y en el mío. ¿Por qué? Más adelante nosotros lo vamos a ver, Hechos 4:12. Entonces dice Cristo y la resurrección, porque usted y yo tenemos esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, y ese es el mensaje que llega al corazón, transformando y cautivando los corazones a través del Evangelio. Si alguien, y aquí está como un poquito de aplicación para nosotros, alguien de acá la está pasando mal. Para alguien de nosotros la vida no está pintando bien. Vemos el futuro y vemos que no hay ninguna esperanza para nosotros. Pensemos en la resurrección. Mientras cantábamos, yo estaba pensando en que cuando allá se pase lista mi nombre, yo feliz responderé. O sea, estamos dando por sentado que vamos a estar ya muertos. ¿Qué le preocupa a usted de la muerte? Yo creo que a mí lo único que a mí me preocupa de la muerte es el proceso que me va a llevar ahí. Yo no sé si ese proceso va a ser doloroso, no sé si ese proceso va a ser lento. Mi papá siempre decía de que aquellos que algo, pues una muerte trágica era algo que no sentían. O sea, ya estuvo, se pasó ya, pero alguien que está, pero no sabemos cómo va a ser. Pero a mí, creo, en lo personal, lo único que a mí me preocupa es el proceso. ¿Cómo voy a estar? La gente, ¿qué va a decir si me miran enfermo? O sea, no sé, en qué situaciones va a ser, no sé. Pero si usted es creyente y la está pasando mal, no hay una esperanza, estamos ahí como dudando de muchas cosas, pensemos en la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, hermana, ¿hay alguien aquí que cree esto? Pero no solamente de manera intelectual tenemos que creer en esto, sino que si mi vida y la tuya están rendidas ante Él,
Entonces Él es nuestra real esperanza. La palabra de Dios tiene esta maravillosa noticia, que el día que nuestro corazón deje de bombear, deje de latir, vamos a vivir por toda una eternidad. Sabemos que en Jerusalén estas buenas nuevas se habían regado por toda la ciudad y eso era de esperarse. Las puertas del Hades no van a prevalecer, no prevalecieron, no están prevaleciendo y tampoco van a prevalecer en contra de la iglesia. El mensaje se estaba regando por toda la ciudad, pero de que estos se atrevan, estos incultos, este Pedro y este Juan, se atrevan a entrar al templo y a hablar de esto, parece ser un verdadero suicidio, parece ser una verdadera locura. Recordemos, el templo era la cancha de los religiosos, de los 4 grupos que nosotros acabamos de mencionar. Y los saduceos era uno de ellos y ellos habían puesto su bandera. Aquí, a menos que traigan un permiso de un rabino, nadie puede entrar. Pareciera que así era. Es como si ellos están diciendo, ¿cómo van a venir a mi casa aquí y vienen a hablar de Jesús y peor de la resurrección? Se están metiendo en un problema grave. Entonces, como no quieren verse muy ahí visto en problemas, ¿qué hacen? Llaman al jefe de la guardia y ahí viene el jefe de la guardia con ellos. Y en el versículo 3 dice, y les echaron mano. ¿Cómo van a venir a mi casa? Le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Según pues los comentaristas, después de cierta hora de la tarde ya no se permitía hacer juicios nocturnos, así que abordaron el tema hasta el siguiente día, tuvieron que dormir ahí. Eran religiosos. Aquí estamos hablando, si usted ha conocido a alguien religioso, no es nada comparado con estos hombres. Y aquí valdría la pena que meditemos un poquito en la persecución que ha sufrido el cristianismo desde ese mismo momento. Hay gente que ha muerto por causa del evangelio. Hay gente que ahorita está presa, está privada de su esposa, de sus hijos, de toda su familia por causa del evangelio. Y estos hombres están siendo juzgados, ¿por qué? Por la sanación de un cojo, pero luego ellos aprovechan la oportunidad, empiezan a predicar de Jesús de Nazaret y empiezan a hablar de la resurrección. Eso es todo lo que tienen en contra de ellos. ¿Se da cuenta el motivo por el cual estos hombres están siendo juzgados? Los apóstoles no estaban robando. No habían matado a nadie. No hay un video que los incrimine. No hay nadie que los incrimine, no hay nada que los incrimine. No se han metido a un almacén y a robar relojes, a robar ropa, a hacer cosas parecidas, no tienen pruebas en contra de ellos. El nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo un hombre fue sanado, un hombre que se arrastraba desde que era niño, y lo otro era que compartían el nombre de Jesús. Eso es todo lo que ha sucedido. Y de aquí en adelante, el libro de los Hechos, vamos a ver mucho de esa persecución. ¿Se recuerdan? ¿Quién puede mencionar? Bueno, el primer mártir. Después del primer mártir vamos a ver a Saulo, que era partícipe de la persecución de la iglesia. Entonces, a partir de aquí nosotros vamos a estar viendo todas las lágrimas que la persecución ha causado a lo largo de la historia. Nos va a mostrar el sufrimiento, las lágrimas, la sangre de hombres y de mujeres que han sufrido, que han muerto por predicar el evangelio. Millones de hermanos nuestros a lo largo de la historia han sufrido por causa del resucitado. Por causa del resucitado.
En la actualidad para nosotros es muy común y es muy normal meternos a una aplicación, Amazon por ejemplo, ordenamos algo y en el siguiente día o a veces el mismo día con su servicio de overnight, viene el mismo día o el madrugada y o 2, 3 días, lo que sea. Ordenamos un paquete. El paquete viene y nosotros vamos y abrimos el paquete y encontramos lo que nosotros ordenamos a veces hay una equivocación. Pero esa es la regla general, encontramos ahí el paquete. Pero en el Evangelio necesitamos tener algo y lo necesitamos tener muy, pero muy claro. En el paquete del cristianismo recibimos muchas cosas. En Efesios nosotros estuvimos viendo todos los tesoros que nosotros recibimos cuando venimos a la fe. Recibimos vida eterna, recibimos un nombre nuevo, recibimos esperanza, recibimos una nueva familia en la fe, recibimos al Espíritu Santo, recibimos cosas impresionantes, pero también en ese paquete del cristianismo, cuando lo abrimos, también viene incluido el sufrimiento. También viene incluido el sufrimiento. Y hay personas que cuando abren ese paquete, hasta ahí llegaron. Se alejaron, se les terminó lo que en su mente se habían formado una vida de color de rosas que ellos esperaban. Cuando vienen al Evangelio se dieron cuenta que no es como se lo pintaron. Pero hermanos, si somos verdaderos discípulos de Cristo, vamos a ser rechazados. Lo vamos a hacer. Pedro y Juan están presos, pero lo que los religiosos no sabían, y esto es algo también impresionante, Pedro y Juan, aquellos que andan con, hay 3,000 primero, eran 120, después llegamos a 3,000, ahora hay 5,000. Pedro y Juan están presos, pero lo que estos religiosos no sabían es que afuera, por toda la ciudad, habían 5,000 nuevos creyentes que iban a seguir expandiendo el Evangelio. Llegamos al versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. Así que de alguna manera estaban callando a los mensajeros, pero jamás podrán cancelar, jamás podrán encarcelar a la poderosa palabra de Dios. No se va a poder hacer. Metieron a 2, pero afuera habían 5,000 predicando. Podrán tratar de desviar el mensaje o a la iglesia, pero el pueblo de Dios va a seguir predicando. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 8 y 9. Veamos juntos lo que dice. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, el evangelio que Pablo estaba predicando, a Timoteo, quien le está escribiendo también, en el cual, ¿qué dice? Sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, pero ¿qué? Mas la palabra de Dios no está presa. Hay agentes afuera que andan predicando la palabra de Dios. Hay hermanos nuestros que están ahorita padeciendo por causa de Cristo, pero aquí estamos nosotros predicando el Evangelio, la palabra de Dios. Versículo 5 del capítulo 4 de Hechos. Aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, este Anás es el mismo dueño del patio donde Pedro había estado. Este Pedro que se está enfrentando a ellos es el mismo Caifás, dueño de la propiedad donde este hombre había negado al Señor. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, no vamos a entrar en detalles quiénes eran específicamente ellos, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes eran los religiosos, los encargados del templo, los encargados de llevar a cabo todos los sacrificios, como ya dijimos. Versículo 7, y poniéndoles en medio, y esos juicios se llevaban a cabo así.
Era como si aquí el Sanedrín pareciera ser, algunos dicen de que eran 71 personas que conformaban el Sanedrín, algunos dicen más, otros dicen menos, pero ya están enfrente de ellos. Entonces el juicio dice, y poniéndoles en medio, les preguntaron, se llevaban a cabo así los juicios. Aquí están todos los encargados, allá está toda la multitud siendo testigos de lo que está, del juicio que se está llevando a cabo. Entonces ellos dicen, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y aquí es donde nosotros traemos también a lo que nosotros vemos hoy en día, de lo que sucede en la política nuestra, sucede en todas las esferas. Cuando se trata de hablar o de atacar el nombre de Cristo y el Evangelio, es curioso que estos grupos se odiaban entre ellos, pero que de repente los vemos ahí agarrados de la mano. Los vemos juntos para ir en contra de aquellos que lo que único que sabían era pescar. Eso era lo único que sabían estos dos hombres quienes están siendo juzgados. Y por supuesto, lo que estos religiosos están tratando de hacer es apagar la llama del cristianismo. Gente que se odia, ahora están juntos para ir en contra de Cristo y del Evangelio y de sus emisarios. Estas personas que están juzgando a Pedro y a Juan saben a quién habían juzgado semanas atrás, ¿se recuerdan? A Jesús. Estos están sufriendo por defender y predicar la verdad. Y hemos llegado y estamos llegando y vamos a seguir llegando en donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y digamos que ellos están sufriendo por defender y predicar la verdad. Usted y yo lo vamos a sufrir. Métase a una conversación en donde se hable del aborto y condene el aborto según la palabra de Dios. Condénelo. Defienda usted que un niño es vida, es un ser humano desde el momento de la concepción. Se va a meter en problemas. Diga que Dios no aprueba eso. Diga que Dios aborrece eso. Métase y defienda que el matrimonio solamente puede ser entre un hombre y una mujer. Se va a meter en problemas. Lo vamos a hacer. Hay iglesias que ya pues todos son bienvenidos. Everybody welcome. Todo en el nombre del amor. Diga que eso es abominación delante de Dios, problemas. Entonces hasta aquí hemos visto que hay una realidad y es que el Evangelio trae en ese paquete del que hablamos hace un rato, también viene incluido el sufrimiento. Mire lo que dice otra vez el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que en el versículo 7 hacen una pregunta, ¿quién los está mandando a ustedes a predicar esto? ¿Qué credenciales ustedes traen para entrar a nuestra cancha, para entrar en nuestras aguas, para entrar en el templo a hacer las cosas que están haciendo? Para eso ustedes necesitan un permiso, una autorización. Y en el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, y ahí eso es lo que hace toda la diferencia. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, solamente en ese poder Pedro pudo haber hecho eso. Solamente de esa manera
puede haber respuesta cuando nos veamos en una situación en donde se nos demande razón de nuestra esperanza, según Primera de Pedro 3:15, que dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Solamente a través de la llenura del Espíritu Santo puede haber respuesta. ¿Cómo nosotros queremos llenarnos? El hermano Luis decía, ¿cómo nosotros vamos a convencer a través de la Escritura a un mormón, a un testigo de Jehová, a un católico? ¿Cómo? Marcos capítulo 13, versículos 10 y 11 dice: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Ahí está la llenura del Espíritu Santo. Pero no es cierto que a veces nos ha pasado que a la hora de hablar del Evangelio no nos sale nada. Nos apenamos, nos callamos, y eso como consecuencia trae una ridiculización. Esa llenura no sucede por tener cruzados los brazos. Si no hay llenura cuando viene la prueba, si no hay llenura a la hora de una mala noticia, si no hay llenura a la hora de algo que no cuadre con nuestros planes, si no hay llenura cuando viene el desánimo, hermanos, nos hundimos. No hay llenura, nos hundimos. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para que lo que hagan mis hijos no me hunda, para lo que haga mi esposa no me hunda, para lo que hagan mis hermanos en la fe no me hunda, para que lo que hagan los políticos de turno no me hunda, y de igual manera que Pedro podamos decir: Señor, tú eres mi roca, venga lo que venga, yo estoy confiando en ti. Versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros. Y si no, hey, cojo, presentate aquí. No, ex cojo ahora. Ya no es cojo, es un ex cojo, presentate aquí. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre, otra vez, Pedro pareciera que les quiere retachar el nombre de Jesús en la cara todo el tiempo. Sea notorio a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, está restregado el mensaje. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. La explicación, hermanos, está ahí. ¿Quieren el nombre de quien nos ha dado la autoridad? ¿Quieren saber quién es el nombre, en el nombre de quien nosotros venimos? Bueno, es Jesús de Nazaret. Él nos ha enviado. Por cierto, ¿saben qué? Es aquel que vosotros crucificasteis hace unos días, y posiblemente alguno de ustedes todavía tiene rastros de sangre en sus manos o en sus ropas. Ustedes lo crucificaron. Hermanos, si no hay una llenura, no lo hacemos. Eso solo puede pasar con la ayuda del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, le vamos a decir a las personas: Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, no te preocupes, puedes seguir viviendo de la manera en la que te da la gana y no va a ser atacado, todo va a estar tranquilo, todo va a estar en paz. Pero no vamos a tener el valor, la gallardía de confrontar con el pecado a las personas. No vamos a tener el valor para decirle a un pecador que necesita arrepentirse de su pecado.
Y lo tercero, también la resurrección. Eso es lo tercero que Pedro y Juan están mencionándoles a ellos. ¿Creyeron ellos por esta maravillosa explicación? ¿Creyeron estos hombres, los saduceos, los fariseos y todos estos? ¿Creyeron por esta maravillosa explicación? ¿Se convirtieron al evangelio ellos? Mucha gente dice, y es triste ver, que muchos dicen que si no ven algo sobrenatural, ellos no van a creer. O si ven algo sobrenatural, entonces pueden venir a la fe. Bueno, si Dios me hace esto, entonces voy a creer. Pero eso no es posible, no sucede. Y tenemos el ejemplo de el rico y Lázaro, por ejemplo. Tenemos el ejemplo de estos hombres. Y parece que Pedro les está diciendo al hombre cojo, hey, salta, corre por aquí. ¿Creyeron ellos por la maravilla que estaban viendo en el hombre? No. ¿Y saben por qué no creyeron? Porque creer es un don que Dios da. Y se lo da a quien quiere. Y ellos no creyeron por falta de conocimiento. No fue eso que les privó a ellos. Ellos no creyeron por falta de religiosidad tampoco. Y si usted y yo estamos aquí y creemos, hermanos, démosle gracias a Dios por el don inefable de la fe en nosotros, que ha sido por su misericordia. No es por señales que usted ha creído. O no es por saber tanto de la Biblia que usted ha creído, es necesario. Pero no es eso lo que le da la salvación. Es por la fe en el protagonista. Versículo 11. Este Jesús, y sigue Pedro y Juan, como si estaban pidiendo garrotazo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y si usted alguna vez ha visto cómo construyen, yo he visto cómo construyen, usted sabe la importancia de la fundación. Usted sabe la importancia de la primer piedra que se pone. Usted sabe la importancia de la famosa zapata. Sabemos la importancia de la fundación de una construcción. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Sobre él es que todo ha de ser edificado, pero que ellos habían rechazado. Entonces, ¿sobre dónde o sobre qué base estamos edificando nosotros nuestras vidas? ¿Estamos descansando en nuestras propias fuerzas? ¿Estamos descansando en nuestra propia sabiduría? ¿Estamos descansando en todo lo que creemos saber? ¿O estamos descansando sobre la piedra aprobada por Dios? Y ahora llegamos en el versículo 12 para ya ir aterrizando por causa del tiempo, a una de las palabras más conocidas de este capítulo, a uno de los textos más conocidos y citados de este libro de Hechos, y de hecho, una de las afirmaciones más conocidas de toda la Biblia. Dice Pedro, Lucas, relatando lo de Pedro y Juan, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto, hermanos, es trascendental. Esto no es negociable. En ningún otro hay salvación. Esta poderosa verdad es una verdad radical que debe de ser dicha y debe de ser dicha sin titubear, sin ninguna duda. Esta verdad es la que mete a problemas a los cristianos. Este versículo es el que ha producido la persecución. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que ninguna de las religiones sirve.
Ninguna de las religiones sirve. Porque estamos diciendo que aquí no hay mente brillante que pueda colaborar en la salvación. Aquí está diciendo que ninguno de los sistemas humanos sirven. Aquí ni tus deseos desmedidos de exhibir lo que sabes sirven. Vamos a Corea del Norte, gritando, solo Cristo salva. En 10 minutos estamos muertos. Vamos a África afirmando que solo en Cristo hay salvación. Vamos a la iglesia católica y quebremos todas las imágenes y gritémosle al cura o al papa, al sacerdote que está parado ahí, que solo en Cristo hay salvación. Te metiste en problemas. Pero Pedro se para ahí y le dice, solamente en el resucitado hay salvación, solamente en Cristo hay salvación. Gritémosle a aquel que dice ser el vicario de Cristo, que solo en Cristo hay salvación. Lo sacan. Se levanta la gente. Estaba escuchando mientras trabajaba, estaba escuchando no sé si qué era, reportaje, no sé qué era, pero hablando acerca de Nazón, de lo de la luz del mundo. Este hombre, el papá de él, estuvo por años como líder, el máximo exponente en esta secta, y él desde pequeño se entrenaba a niños y niñas para después poder abusar de ellos. Pero para que la cosa siguiera, va y también, una vez que él muere, queda su hijo Nazón. Y son barbaries las que se escuchan de esto. Pero ¿sabe qué? Hay gente que los defiende. Hay gente que los defiende. Hermanos, solo Cristo o solo en Cristo hay salvación. Nos vamos a meter en problemas. Aquí no se trata de respetarnos entre religiones, no se trata de ser tolerantes. Hermanos, esta es una verdad absoluta, no es negociable. Solo en Cristo hay salvación, y con todo mi respeto lo diré, con todo mi amor lo voy a decir, y sobre todo con toda mi preocupación. Quiero decir a las personas que están poniendo su confianza en ellos mismos que van a ir a juicio. No te va a salvar una virgen, no te va a salvar un santo, ni Mahoma, ni Buda, ni una religión, ni un cura, y tampoco un pastor evangélico te va a salvar. Triste, pero es cierto. Ni un pastor evangélico te va a salvar, solamente te va a salvar Cristo resucitado. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Hemos escuchado la frase que todos los caminos llevan a Roma. Pero solo uno te lleva hasta el cielo. Cristo Jesús, Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y para cerrar, versículo 13, perdónenme por el tiempo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. No se maravillaron por el milagro, no se maravillaron por el mensaje, sino que se maravillaron por el mensajero. Esto parece ser diferentes. No me importa lo que hablaron. ¿Será que después de todo lo que ha pasado, estos hombres se convirtieron una vez más? ¿Será que ellos fueron confrontados y maravillaron por quién era Cristo y por su obra? No, ellos se quedaron sorprendidos por los mensajeros, porque más por los mensajeros que por el mismo mensaje. Se maravillaron de que dos humildes pescadores hablaran con tanto denuedo. Si estos tienen callos en las manos, si ellos son expertos en tirar las redes nada más, que lo único que sabían era pescar. Y eso pudiera pasar con cualquiera de nosotros. Después de escuchar una exposición bíblica, después de escuchar la palabra de Dios, corremos el peligro que todo siga igual y que se maravillen si el predicador viene más pelón ahora que el domingo pasado, si se rasuró la barba, lo que sea. Hoy Dios nos ha reunido y nos está diciendo
que solo en su Hijo hay salvación. Y si usted ya es salvo, adoremos a nuestro Salvador juntos. Y si usted no ha sido salvo, corra hacia ese Salvador. Corra. Pero ellos no. Ellos se impresionaron por los mensajeros y no por el mensaje. Y la última parte del versículo 13, con el cual estamos cerrando, y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando compartimos con tiempo, o el tiempo con gente, lugares, prácticas, terminamos siendo influenciados. Si Jesús es nuestro pastor y es nuestro Salvador y es nuestro Redentor, y si Él es nuestro, hermano, la gente tiene que reconocer que hemos estado con Él. A Pedro y a Juan se les notaba. A Pedro y a Juan se les notaba que habían estado con Él. Quizás no crean en nuestro mensaje, pero la gente tiene que decir, este se parece a aquel con quien estuvo. Su carácter, su manera de hablar, sus razonamientos son como aquel en quien dicen creer. Se parecen, es amable, es sensible, es amoroso, es paciente, es misericordioso, es pacificador, ¿se recuerdan el viernes? Es compasivo, se parece a Jesús. ¿Acaso no es cierto que esa es la meta fin del cristiano? Es parecernos y ser conformados a la imagen de Cristo. ¿No es cierto eso? Ese es el evangelio. Ese ya no es como era. Tomás ya no es como era, ya no habla como es. Luis ya tampoco ya no es como era. Este es diferente. ¿Qué le ha pasado? La gente, hermanos, últimas palabras, tiene que reconocer que usted y que yo estamos en Cristo. La gente tiene que notarlo. Oramos. Es demasiado lo que tu palabra nos enseña, Señor. Pero te agradecemos porque nos exhorta, nos anima, trae consuelo a nosotros. Perdónanos. Socorre, Señor, a aquel que está en tu búsqueda. Socórrenos a todos, Señor, que pareciera que a veces venimos débiles. Convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor, a aquel que aún vive rechazándote y vive de espaldas a ti. Tu palabra, Señor, es clara y nos maravillamos de ella, pero nos maravillamos de su autor. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos da de estar acá. Y que este día, Señor, y esta exposición y esta reunión no sea una más en nuestra lista, sino que, Señor, que tu palabra nos transforme, que tu Espíritu nos llene. Pero, Señor, eso no va a pasar con pereza. Debe de haber, Señor, una intencionalidad al querer ser llenos. Glorificamos tu nombre, lo exaltamos, Señor, y te damos las gracias por el privilegio que nos has permitido de estar reunidos y de que tu palabra haya sido abierta y expuesta. Oramos, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Pedimos también, Señor, por los alimentos que vamos a estar compartiendo en el evento que tenemos, Señor, por delante, que tú también seas gobernando lo que sea que vayamos a hacer y a compartir. Así que, Señor, nos depositamos en tus manos y pedimos que
que tú nos guíes siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.